Y seguimos compartiendo con ustedes Así Estamos a través de TV Más HD. El saludo para todos quienes nos están viendo, quienes en este momento se enganchan con el programa. Y si recién se engancharon, pero además corresponde, es de orden, le vamos a dar la bienvenida, las buenas noches a la licenciada Valentina Pisano de InMujeres. Mides, bienvenida una vez más, por suerte, al programa. Y buenas noches para todos. Bien, estamos en la antesala, ya que se habla mucho en estas últimas horas se hablaba de los Oscars, la antesala de los Oscars. Estamos en la antesala de un hito, un mojón que pretende sensibilizar a la población sobre el tema de la mujer. El mojón es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y este año se apuesta a llegar a la igualdad de oportunidades, un 50 y 50. Algo por allí es que está el eslogan que se ha tomado para este año. Estoy haciéndolo muy resumido, pero me gustaría, antes de profundizar sobre el tema específico del Día Internacional de la Mujer y todas las actividades que se han planificado desde Mides InMujeres, ¿qué es precisamente InMujeres, el Instituto Nacional de la Mujer? Bueno, el Instituto Nacional de las Mujeres, que como bien decís pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, es el órgano rector de las políticas de género en Uruguay. Y bueno, ¿qué implica ser el órgano rector de las políticas de género? Implica impulsar estas políticas de género, ¿no? Y bueno, el camino para poder impulsar políticas de género va de la mano de poder legitimizar la necesidad de las políticas de género, ¿no? Y bueno, para esto es clave en la participación de todo el Estado uruguayo y también, claro está, de la sociedad civil organizada y de los grupos de mujeres. Cuando se plantea políticas de género, ¿qué ejemplos nos podés dar? ¿Qué son, por ejemplo, cuáles son políticas de género? Bueno, políticas de género son políticas que apuntan a conseguir derechos de las mujeres, ¿no? No solamente derechos de las mujeres, sino que también lo que tiene que ver con, apuntar a un cambio, a una transformación cultural. Pero bueno, creo que una definición así general y que puede clarificar es, políticas de género son políticas que apuntan a la conquista de los derechos de las mujeres, ¿no? ¿Y cómo estamos en Uruguay en cuanto a al respeto del derecho de la mujer? Esos derechos que se han ido conformando a lo largo de lo que es la historia jurídica también de nuestro país. Uruguay a nivel país y viene rectifica lo que son los convenios internacionales que apuntan a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En ese sentido somos un país que está en la media, digamos, un poco más arriba en relación al resto de América Latina en lo que tiene que ver con políticas hacia las mujeres. Esto no quiere decir que estemos formidables ni que no haya mucho camino por recorrer, pero sí en lo que tiene que ver con los convenios internacionales a los que Uruguay rectifica, nos evalúan dentro de un panorama bastante positivo. Y a ti que te toca estar precisamente al frente de InMujeres en Florida, ¿con qué te has encontrado en este tiempo? Porque, veamos, las leyes están. De ahí a que se cumplan, o a que se acaten, o que se acepten, hay una distancia. Sí, a veces en realidad la dificultad que propiamente a veces nos encontramos quienes trabajamos en el territorio es muchas veces, cómo las políticas de género que se implementan, ¿no?, a nivel nacional, cómo bajan a territorio, ¿no?, y cómo llegan a la población, ¿no?, y cómo afectan directamente a la vida de las mujeres. Muchas veces nos cuesta como visualizar, ¿no?, o directamente implementar en los diferentes territorios, ¿no?, y esto teniendo en cuenta la diversidad que tiene Uruguay, y Florida en particular también, ¿no?, con una amplia distribución de la población en zona rural, ¿no?, que a veces es muy difícil poder, bajar estas políticas a nivel nacional en lo que tiene que ver con el territorio. A propósito de esas dificultades,
operan porque por una matriz cultural que ya tenemos, una estructura mental y de formación, no de formación, de deformación cultural en cuanto al rol de la mujer y del hombre. Y yo creo que tiene múltiples causas, ¿no? Y creo que a lo largo de los años hemos aprendido de que la política pública no se construye ni de arriba para abajo y que no es simplemente aterrizarla en nuestros departamentos y en el territorio, sino que implica un ida y vuelta y poder construir también la política desde las bases. Y eso hace que hoy en día creo que tengan más llegada y que tengan mejor repercusión muchas de las políticas hacia las mujeres que se desarrollan en Uruguay. ¿Con qué se encuentran cuando ustedes, deduzco, hacen trabajo de campo? Es decir, más allá de recibir los reclamos o la demanda, han recorrido algunas localidades. Dentro de lo que es el territorio de Florida, ¿se puede decir que hay diferentes realidades? Sí. Por más de que somos una comunidad relativamente pequeña. Sí, claro está que hay diferencias y si tuviese que hacer como una separación, te diría que las mujeres que viven en el medio rural tienen otras dificultades para lo que tiene que ver con el acceso a sus propios derechos, que quizás aquellas mujeres que vivimos en las capitales departamentales tenemos otras facilidades para lo que tiene que ver con el acceso a diferentes instituciones o a diferentes recursos, ¿no? O el acceso mismo. Por ejemplo, ¿qué es lo que se le dificulta más a una mujer que vive en el medio rural acceder a aquella que está viviendo en la ciudad de Florida o en una zona urbana aún del interior? Y un ejemplo, para empezar por un ejemplo, voy a empezar por un ejemplo de mi propia casa Mides, digamos, es que, por ejemplo, en relación a los temas vinculados a violencia basada en género, el sistema de respuesta está en la capital departamental. O sea, si una mujer quiere acceder a un servicio público de atención a mujeres en esta situación, tiene que trasladarse a la capital departamental para poder iniciar un proceso, ¿no?, de abordaje de la situación que está viviendo. En el interior no hay forma de tratar un caso de violencia doméstica o de violencia de género. Sí se dan una primera respuesta, sí se brinda una contención, no solamente desde el Ministerio de Desarrollo Social y desde Mujeres, sino que también se intenta trabajar en la interinstitucionalidad con aquellas instituciones que tienen un anclaje territorial, como lo puede ser los prestadores de salud, como lo puede ser instituciones del ámbito educativo que tienen un anclaje territorial y que pueden dar una primera respuesta en situaciones de violencia. Pero lo que tiene que ver con el sistema de respuesta Mides, la mujer tiene que trasladarse a la capital y esto es una dificultad muchas veces para poder salir de una situación de violencia, ¿no? ¿Y cómo están trabajando para revertir esta situación? Y uno de los puntos centrales para este quinquenio es trabajar en esto que te mencionaba, de generar y apuntar a lo que es el compromiso de todo el Estado en dar una respuesta en situaciones de violencia. Entonces, poder que, por ejemplo, los prestadores de salud, como ACE, pueda tener herramientas para asesorar, orientar a una mujer que está atravesando por una situación de estas, es una manera de llegar y es una manera de dar respuestas también. ¿Se han encontrado, tanto en la ciudad como en el interior, con la ignorancia por parte de las personas en cuanto a desconocer determinado tipo de servicios que están a disposición del ciudadano, pero que no lo asumen como tal, como que existen? El desconocimiento de que existen herramientas para poder enfrentar este tipo de situaciones. Por ejemplo, ya ingresamos en el tema de la violencia, pero... Sí, hay situaciones en las que las personas no conocen las posibilidades que tienen de acceder a determinados recursos o de hacer uso de sus derechos. Desde Mides y la oficina territorial tiene dentro de sus cometidos poder llegar a todo el interior del departamento con la oficina móvil que sale todos los viernes, ¿no? Que recorre todas las localidades del interior, y desde ese lugar, además de brindar atención, la participación de otros actores Mides, como puede ser en mi persona desde Mujeres, de acompañar la oficina móvil para poder también difundir un poco cuáles son los derechos, cuáles son los recursos que se cuentan, en qué situaciones se puede acceder, ¿no? ¿Se ha avanzado
en el caso de Florida, que es el que estamos, el territorio donde estamos pisando, ¿consideras que se ha avanzado en cuanto al conocimiento de los derechos y al ejercicio libre de esos derechos? Bueno, yo creo que sí, creo que se ha venido trabajando en una línea de la difusión de derechos, ¿no? Desde bueno, en lo que tiene que ver con situaciones de violencia, desde la sensibilización y la prevención, pero también, bueno, en que todos tenemos derecho a una vida libre de violencia. Creo que sí que hemos avanzado en ese sentido, pero creo que sí es una tarea constante y sin descanso, ¿no? Me parece que no podemos quedarnos en, bueno, avanzamos y nos quedamos quietos, sino que hay que seguir avanzando y seguir en esta tarea de poder acercarle a la población, bueno, cuáles son las posibilidades y cuáles son sus derechos, ¿no? Esa interinstitucionalidad que mencionabas, ¿cómo se ha ido amalgamando, afianzando en Florida en el caso de la Comisión Interdepartamental de la Violencia de Género? ¿Lo hablamos en un ratito? Dale. Vamos a hacer una breve pausa. Antes, si tenemos por allí, Emiliano, Analía Machado, la maestra Analía Machado, que habla sobre estas primeras horas, este primer día de clase en primaria. Más de 7.000 alumnos concurrieron en el día lunes a las distintas escuelas que se encuentran en todo el departamento. Las recordamos, hablamos telefónicamente con quien asume la Inspección Departamental de Florida, Rosario Cora. Con ella estuvimos hablando, nos decía que fue totalmente normal. Para ADEMU, ¿qué información tenía para dar? Escuchamos a Analía Machado. Nosotros todavía no hemos tenido, en lo departamental, no hemos tenido todavía ningún informe de que no haya sido normal. Hubo sí algunas situaciones de escuelas que están en obra, como en mi caso, mi escuela está en obra y por supuesto tuvimos que hacer un horario flexible porque, bueno, no teníamos salones donde dar clases, ¿no? Y bueno, pero de más, aparte de eso, de que haya escuelas en obra, todavía no hemos recibido ningún informe, ninguna situación de algún maestro que haya tenido algún problema y los cargos están todos llenos, está... ¿Y el estado de inicio de las escuelas? El estado de inicio de las escuelas se ha ido mejorando, ¿no? Hay escuelas que todavía les falta mucho, pero, o sea, se ha ido trabajando con obras y en lo que respecta a las escuelas de tiempo completo están casi todas en obra y tratando de hacerse, de reformarse, y bueno, faltan algunas escuelas comunes que han quedado muy abandonadas y que nosotros pensamos que, bueno, que también hay que ver las gestiones, porque no toda la responsabilidad son las de las autoridades. Para algo estamos los directores, que somos responsables de las gestiones, y a veces, bueno, también tiene que ver en eso, si nosotros buscamos los caminos para poder llegar a las reformas, ¿no? Dinero hay, y hay que solicitarlo, hay que pedirlo, hay que insistir, hay que trabajar. Así que pensamos este año nosotros en la comisión directiva hacer un relevamiento a nivel departamental, a ver de cómo están las obras, pedir un informe, cuáles son las obras que... Hay algunas escuelas que sabemos que no están en obra y que necesitan obra, bueno, vamos a averiguar cuáles son las causas por las cuales no están en obra. Disfruta tus vacaciones al máximo con Caiquipa. Llévate 10.000 pesos en 14 cuotas de 916 o 25.000 pesos en 24 cuotas de 1.552. Pasá por nuestras oficinas en Herrera 3425 Florida, Azuaga 1014 Sarandí Grande. Caiquipa, siempre con vos. ¿Alguna vez soñaste que volabas? ¿Que serías el héroe de tu clase?
En esta vuelta a clases vas a volar de alegría. Tarjeta Creditel te da descuentos que ni te cuento. Busca en www.creditel.com.uy o en los comercios adheridos. Cientos de descuentos de hasta el 30% en artículos para la vuelta a clases en todo el país. Para lo que quieras. Tarjeta Creditel. Nuestra tarjeta. ¿Alguna vez soñaste que volabas? ¿Que serías el héroe de tu clase? En esta vuelta a clases vas a volar de alegría. Tarjeta Creditel te da descuentos que ni te cuento. Busca en www.creditel.com.uy o en los comercios adheridos. Cientos de descuentos de hasta el 30% en artículos para la vuelta a clases en todo el país. Para lo que quieras. Tarjeta Creditel. Nuestra tarjeta. Para comenzar las clases dando buena nota, pasa por Albaniz. Para llegar antes que toque el timbre, subite a una Motomel 110 con casco y chaleco de regalo a tan solo $862. Y si preferís mantenerte en forma y pedalear, te ofrecemos la línea más completa de bicicletas de todas las marcas y modelos. Aceptamos todas las formas de pagos. Sacate un sote con Albaniz. Albaniz es tu lugar de compras. Albaniz es confianza. Continuamos dialogando esta noche con la licenciada Valentina Pisano de InMujeres a propósito de lo que es esta antesala, lo que ya se está viviendo como este mes de la mujer, que, como decíamos al comienzo, tiene un punto que es el llamador, que es la fecha, el 8 de marzo, cuando en realidad hay toda una serie de actividades, de gestiones, de políticas que se instrumentan todos los días, a toda hora, y que no son muchas veces visibles, y es por ello que hemos estado dialogando sobre lo que es el funcionamiento de InMujeres en Florida, en el territorio de nuestro departamento, las diferencias que existen a nivel de la ciudad y del interior, diferencias no porque se lo haga premeditadamente, sino por nuestra propia idiosincrasia, y ahora lo que queríamos tratar era esa interinstitucionalidad que se procura mantener desde distintos órdenes, cómo se traduce en esta comisión departamental de lucha contra la violencia doméstica y cómo se instrumentan distintas actividades para estos días. Bien. Capaz que son muchas cosas que te pide, pero ¿cómo está funcionando esta comisión departamental de lucha contra la violencia doméstica? Que bueno, capaz que primero decir que en el marco del mes de la mujer, la Comisión Departamental de Lucha contra la Violencia Doméstica cree que es importante generar una actividad como comisión, ¿no?, que resalte el día, ¿no?, que se conmemora, que es el Día Internacional de la Mujer, teniendo en cuenta que es un día que, si bien bueno, es un día de lucha, ¿no?, de logros por los derechos de las mujeres, el principal problema que tenemos las mujeres es la violencia basada en género, ¿no? Entonces, con eso en la mira, digamos, la Comisión Departamental de Lucha contra la Violencia, el 8 de marzo, va a organizar una actividad abierta, que es simplemente una concentración en la Plaza de la Mujer, el mismo 8 de marzo a las 18 horas, que esperamos a todos y a todas los que nos quieren acompañar, que es un acto simbólico que conmemora el día y que pone también el acento en esta problemática que es la violencia basada en género, que no deja de ser la expresión más brutal de las desigualdades de género, ¿no?, de las desigualdades que hay entre hombres y mujeres. Tal vez o sin tal vez, yo hace ya unos cuantos años estoy transitando esto de la comunicación, y el tema de la violencia, antes no se trataba, se decía, no se trataba así como violencia de género, después se fue adoptando la terminología que traduce esa situación. Pero ¿qué tanto se ha logrado avanzar en los últimos años, teniendo en cuenta la difusión de los hechos, hablar de los temas, exponiéndolos? Muchas veces lo hemos hablado en esta misma mesa con otros actores. Tal vez, o sin tal vez,
existan hombres y mujeres que creen que lo que están haciendo está bien. Porque toda la vida lo hicieron así, porque sus abuelos, sus padres, sus madres, sus abuelas actuaban de la misma manera. Y sin embargo están cometiendo un acto de violencia. Sí, totalmente. Que cuando decimos que la violencia de género es la expresión más brutal de las desigualdades, queremos decir que hay una base cultural, ¿no?, que es a lo que apuntan también las políticas públicas, que es a transformar esta base cultural, ¿no?, que de alguna manera va llevando a que la mujer viva en una situación de violencia, ¿no?, o que no tenga autonomía física, ¿no?, que esté como inmersa en esta situación. Pero la base, digamos, son desigualdades entre hombres y mujeres que se sostienen por una cultura, ¿no? Por eso la política pública apunta fuertemente a la transformación cultural. ¿Y esas desigualdades se traducen en qué aspectos, por ejemplo, de la vida cotidiana? Bueno, tenemos desigualdades a nivel económico, por ejemplo. O sea, la otra vez veía un informe que decía que en ningún país del mundo las mujeres ganan más que los hombres, ¿no?, por la misma tarea, ¿no? En ningún país del mundo las mujeres ganan más que los hombres, ¿no? Ese tipo de desigualdades por la misma tarea, bueno, y otro montón de desigualdades que hacen, ¿no?, y que llevan a que una situación de violencia se pueda llegar a dar. Pero bueno, eso como Claro, ¿y qué otro tipo de situaciones de violencia se dan y se pueden asumir como, no son normales, pero se asumen culturalmente como normales, y es contra eso que trabaja, por ejemplo, la Comisión Departamental en Florida? Bueno, la comisión intenta trabajar, como decías vos, interinstitucionalmente, y apunta, bueno, a coordinar también las acciones que desarrollan o deberían desarrollar las instituciones que están en el departamento en pos de la prevención y la sensibilización. En este sentido, trabajar en la sensibilización de, bueno, muchas veces una mujer está atravesando una situación de violencia y ni siquiera lo sabe. ¿Por qué? Porque lo tenemos muy naturalizado, ¿no? Esto que vos decís de, bueno, por ejemplo, ¿qué situaciones? Bueno, por ejemplo, que te revise el celular, o que te diga cómo tenés que salir vestida, o que te diga, no, con tus amigas no te reúnas, o que te diga, no, la plata la manejo yo, las decisiones económicas las maneja el hombre, ¿no? Bueno, ese tipo de situaciones, ¿no?, que son violencia que muchas veces no las visualizamos como tal porque las tenemos naturalizadas, porque una cultura de patriarcado que ha venido como habilitando estas cuestiones no permiten ver que, bueno, que a veces estamos inmersas en una situación de violencia. Por eso el trabajo desde las instituciones, coordinado por la Comisión, en lo que tiene que ver con la sensibilización y la prevención, es bien importante. ¿Hay diferencia en cuanto a tener en claro este tipo de conceptos y de derechos según las franjas etarias, según las edades? Es decir, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, ¿quiénes son más propensos a mantener esa estructura cultural? ¿O es transversal, como se utiliza el término? No importa de qué generación provenga, sino que hay una deformación cultural que implica este tipo de situaciones. Sí, atraviesa obviamente que a todas las edades, a todas las clases sociales también, ¿no? Es una problemática que es transversal y que tiene que ver con una cuestión cultural. Se juega de diferentes maneras en las diferentes edades, ¿no? No es lo mismo que quizás en la adolescencia, como se pueda llegar a jugar, que capaz que en la adultez o en las personas, en las adultas mayores, que se juega de otra manera. La expresión de la violencia sí que tiene diferentes características, algunas comunes, otras diferentes, pero es transversal a todas las edades y a todas. Es decir, que no hay cambios pese a que el tema se introdujo ya desde hace unos cuantos años en la discusión pública, o está por lo menos en el tapete, se habla una vez cada tanto, hay movilizaciones. Eso todavía no ha sido suficiente como para decir que se van formando nuevas generaciones. Sí, pienso... Es muy tímido. Yo creo que sí, que ha tenido un impacto en las nuevas generaciones, pero que esto no quiere decir, o sea, quizás hace 50 años las mujeres vivían otras situaciones de violencia que hoy un adolescente o un joven quizás que no la atraviesa, pero no quiere decir esto que los jóvenes no vivan situaciones de violencia, no. Sí existen, solamente que se manifiestan de otras maneras. Pero bueno, también ha ido cambiando y ha ido mutando con el paso del tiempo, ¿no? Nosotros seguimos atentamente los informes de la Jefatura de Policía de Florida,
Y la Jefatura de Policía de Florida es una de las pocas, creo, que hace constar públicamente las denuncias de violencia doméstica que se generan, que no son solamente violencias de género, es decir, del hombre hacia la mujer, sino que hemos notado que se da, muchas veces se han dado denuncias de madres contra hijos o de parejas jóvenes. La violencia en el noviazgo, así se ha definido en algunas ocasiones también, digo, eso también lo palpan ustedes, lo viven, lo reciben como hechos constatables en la comunidad floridense. Sí, claro está que se reciben situaciones, ¿no?, de este tipo que vos traés, pero bueno, también sí es bueno dejar en claro que no son la mayoría de las situaciones que se reciben, ¿no? En Mides y mujeres, la población a la que atienden los servicios son mujeres mayores de 18 años, ¿no? Por lo que, bueno, generalmente las situaciones que se presentan son más, bueno, de la expresión como de la violencia de género en la violencia doméstica. Lo que tiene que ver con la línea de violencia en el noviazgo también se trabaja con otras instituciones, como es con INAU, ¿no?, que es el rector de las políticas de infancia y de adolescencia, o también dentro del MIDES a través del INJU, que también, bueno, va a empezar a abordar la temática que, bueno, que es una problemática actual, ¿no?, y que se empezó a visualizar y que se empieza a trabajar desde hace muy pocos años, ¿no? En lo que tiene que ver con las actividades, dijimos, la actividad central el 8 de marzo, pero hay algunas otras actividades que ya estén planificadas para lo que es el trabajo de este año a través de Mujeres Mides. Puntualmente para el mes de marzo, que bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, como les decía, como Comisión de Violencia, que actualmente este año la va a presidir Mides y bueno, y Mujeres tiene puntualmente esa actividad para el 8 de marzo, que es en la Plaza de la Mujer. Después, como Mides, tenemos planificada una actividad en Fray Marcos, con un grupo de mujeres de Fray Marcos, de la sociedad civil organizada, que bueno, la idea es el mismo 8 en la mañana poder llevar una muestra fotográfica que tiene el Ministerio de Desarrollo Social junto con el Ministerio de Ganadería, que son, bueno, mujeres trabajando en el ámbito rural, ¿no? Y bueno, y un poco para visualizar el gran aporte que hacen las mujeres en el país productivo que es Uruguay, y que muchas veces está invisibilizado, ¿no?, porque se piensa que las tareas de campo, las tareas de orden productivo se realizan por los hombres y las mujeres muchas veces quedan invisibilizadas en su tarea y que son un gran sustento para este país. Entonces, a través de esta muestra queremos mostrar también cómo viven y cómo trabajan y cuál es el aporte que hacen las mujeres del medio rural, y nos parecía bien importante esta demanda que recibimos de Fray Marcos, de este grupo de mujeres, bueno, para poder mostrar en el medio rural, bueno, esta muestra que también vamos a tener la posibilidad de tenerla en Florida. Pero estamos llegando a Fray Marcos. ¿Va a estar durante varios días esa muestra? ¿O la semana o el día? ¿Cómo es? Va a estar puntualmente el 8 de marzo. ¿No? Que durante el día. Durante todo el día, que me voy a fijar acá que tengo la dirección. Bueno, va a estar en un local en la calle de La Valleja y Rivera, y más o menos a partir de las 10 de la mañana, en el marco de otras actividades que van a ver, va a estar la muestra. Bien, para redondear la charla por hoy, ¿qué tipo de servicios puede requerir la gente o la mujer a que se acerque a Mujeres? ¿Dónde funcionan, básicamente? Antes, capaz que me quedó colgado, decirles que también el 12 de marzo en la Plaza Asamblea también va a haber una actividad en el marco del 8 de marzo, bueno, donde nos vamos a concentrar y quizás haya algo de música. También va a estar la muestra para poder recorrer y ver la muestra de mujeres rurales, que bueno, después tendremos más información y pasaremos, pero el 12 en la Plaza Asamblea. El 8 y el 12. El 8 y el 12, exacto. Bien. El 12 en Florida. Y de los servicios, para quien nos está viendo, pues seguramente siempre pasa, hay alguien que está mirando y se siente identificado con el tema y quiere obtener una respuesta de otra manera. ¿Qué tiene que hacer? Y Mujeres, como decíamos hoy, forma parte del MIDES, y digamos que el lugar a donde referirse en caso de tener algún planteo o alguna consulta es el Ministerio de Desarrollo Social en la avenida Guglielmetti, ahí frente a la plazoleta. Plazoleta Varela, ahí la avenida. Exacto.
Puntualmente, bueno, ahí se pueden dirigir y a través de la atención ciudadana ellos pueden redirigir cualquier demanda que se reciba. Puntualmente, que me parece siempre bien importante remarcar, lo que son los servicios públicos de atención a mujeres víctimas de violencia, también funcionan en la misma oficina, funcionan todos los días y bueno, ahí se pueden encontrar con un equipo psicosocial y legal que puede brindar acompañamiento, asesoramiento en este proceso que puede llegar a iniciar una mujer de salida de una situación de violencia. También es importante remarcar que también hay una asesoría legal en caso de que la mujer decida. Si cuenta con un abogado o una abogada. Exacto, cuenta con un abogado, patrocinio, juicio en caso de que la mujer decida hacer la denuncia. Que también traigo esto que es bien importante en el caso de que decida hacer la denuncia, porque cualquier mujer que es víctima de violencia puede acceder al servicio de MIDES sin tener por qué hacer la denuncia o sin tener por qué dejar al agresor, ¿no? La mujer puede iniciar un proceso, ¿no?, de trabajo sobre la situación que está viviendo sin tener por qué hacer la denuncia, ¿no? Simplemente ir a trabajar con una psicóloga, un asistente social y también la parte legal, la situación que está viviendo y cómo moverse de esa situación. Es bien interesante, no todos los casos de violencia terminan en un juzgado. No. Ni tienen por qué terminar en un juzgado. No tienen por qué y muchas veces es importante aclararlo porque quizás algunas mujeres que no quieren realizar la denuncia o que no se quieren separar del agresor deciden o piensan que no tienen un lugar donde ser escuchadas, de donde poder trabajar la problemática que están atravesando porque, bueno, no quieren hacer la denuncia. Entonces esto es bien importante. No tenés por qué hacer la denuncia, podés de igual manera tener un lugar para hablar de lo que te está pasando, para buscar caminos y pensar estrategias de salida de estas situaciones. Bien, licenciada Valentina Pizarro, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.